Vaya en su Biblia, por favor, a 1 Corintios 2, del 9 al 16. Le repito la cita del día de hoy, 1 Corintios 2, del 9 al 16. ...33 temas con el del día de hoy... ...acerca de neumatología bíblica... ...dice la Escritura en el texto de 1 Corintios 2... ...del 9 al 16... ...antes bien, como está escrito... ...cosas que ojo no vio, ni oído oyó... ...ni han subido en el corazón de hombre... ...son las que Dios ha preparado para los que le aman... ...pero Dios nos las reveló... ...nos las mostró a nosotros... ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos y humildemente ruéguele al Espíritu Santo que traiga esta palabra a nuestro corazón, Señor. Sé que el que llegue a los oídos es tarea mía, tú me utilizas, Señor, pero que baje de los oídos al corazón, esa es tarea exclusivamente de su Espíritu. Y le rogamos, Espíritu Santo, que así sea el día de hoy, que baje esta palabra a nuestro corazón y verdaderamente dé fruto. De una u otra manera demos fruto apacible de justicia, de una u otra manera reflejemos a Cristo, de una u otra manera Cristo sea formado cada vez más en nuestras vidas. Te lo rogamos hoy y siempre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Amén, Dios. El día de hoy, como les decía hace un momento, vamos a dar por terminada, el día de hoy terminamos esta serie de enseñanzas de neumatología bíblica. Hoy es la última clase de enseñanzas acerca de la persona divina llamada Espíritu Santo. Vimos su extensa obra a lo largo de la historia. El Espíritu Santo no empezó a existir o no llegó en Pentecostés. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo vemos moviéndose en la creación, en toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Lo vemos en la vida de Jesús, lo vimos en la redención en la cruz, lo vimos en la vida de la primera iglesia y lo vemos actuando hasta nuestros días. Muchos temas hemos abarcado y han edificado nuestras vidas. Aprendimos los símbolos, figuras del Espíritu Santo. Aprendimos que no tiene nada que ver con lo que llaman hoy en día el sello, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que lo utilizan de forma indistinta las iglesias pentecostales para justificar cualquier sarta de tonterías. Nada tiene que ver verdaderamente. Se dicen, es que está lleno del Espíritu, es que está bautizado del Espíritu, es que lo selló el Espíritu, y ya bajo ese argumento quieren hacer lo que sea. Entendimos que al contrario, una verdadera obra del Espíritu Santo nos lleva a Cristo, se opone a lo mundano, y con eso nos referíamos al hedonismo. Por eso es que usted no va a encontrar aquí palabras. Hay mucha gente que viene una o dos veces y deja de venir. ¿Por qué pasa eso en nuestra congregación? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué no le hablamos bonito a la gente? ¿Por qué no nos la pasamos diciéndole, hey, si tú, mira, estos son los principios para que te vaya bien, te va a ir bonito en tu trabajo, vas a estar bien en tu escuela, todos te van a amar porque tú amas a Cristo? Eso es hedonismo, y no predicamos hedonismo. El Espíritu Santo se opone a ese tipo de enseñanzas, nos lleva a la Escritura, exalta la verdad y produce amor. Esa es una verdadera obra del Espíritu. Ya también vimos los dones del Espíritu, la Trinidad y la blasfemia. Con el tema del día de hoy
vamos a terminar, pero nos va a ligar directamente con nuestra próxima serie de enseñanzas. Hoy terminamos neumatología, la semana entrante, primero Dios, comenzamos a estudiar bibliología. Vamos a ver lo que es bibliología en todas sus ramas, así que el día de hoy no nos vamos a profundizar mucho, no creo que nos tardemos mucho. ¿Por qué? Porque durante los próximos meses ahí sí nos vamos a ir adentrando. Estos van a ser temas con sus ramificaciones, como lo vayamos viendo, que vamos a ir adentrándonos poco a poco durante los demás meses. Ya quiero que me ponga mucha atención. Actualmente hay mucha confusión en este tema, en el tema de la iluminación, revelación e inspiración del Espíritu Santo. Hay mucha confusión en el tema. Muchos grupos cristianos dicen, nosotros nos apegamos a la Escritura, pero eso es en teoría. En la práctica, definitivamente están cada vez más y más alejados. Dicen en teoría, no, si nosotros somos bíblicos, nosotros todo lo hacemos bíblico, pero tú ves su práctica y realmente no son bíblicos. Muchas veces es porque bajo una de esas tres palabras quieren justificar lo que están haciendo. Ya entendimos que el don de profecía cesó, pero aún así dicen tener nuevas revelaciones y estas no dejan de surgir de todos lados. Es que tú no tienes revelación, es que esa es una nueva revelación, es que esa es una revelación fresca y bajo esta es inspiración directa del Señor. No te ha iluminado el Espíritu Santo. Toman estos tópicos, estos conceptos, los tuercen, no los entienden y con ello quieren justificar cualquier tontería. Por eso es importante definir con bases claras la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación, pues ignorar estos conceptos es que ha llevado a muchos a ir abiertamente en contra de lo que la Escritura dice. Vamos pues adelante a estudiarlo. Primero, revelación. Del griego apocalipsis. Vaya a Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Vamos poco a poco y nos vamos a dar cuenta de lo que realmente significa la diferencia, cuál sí realmente está aplicando, porque dos de estos términos ya no aplican en la actualidad. El Espíritu Santo ya los utilizó, ya cesaron los dos primeros términos, únicamente el tercer término es el que sigue activo. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Gálatas 1:12 nos dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por apocalipsis, es lo que dice aquí, sino por revelación. ¿De quién dice? Así es, de Jesucristo. La palabra en el griego original significa quitar el velo para mostrar lo que está oculto. Eso es lo que significa. Mucha gente le tiene miedo a la palabra Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis, de hecho en inglés es Revelation, el libro de las revelaciones, porque la palabra Apocalipsis significa, o Apocalipsis significa revelación. ¿Qué significa revelación? ¿Ha ido alguna vez a una obra de teatro, cómo está el telón puesto en medio y de repente quitan el telón y tú ves todo lo que hay detrás? Eso es Apocalipsis, es quitar el velo para que tú puedas ver lo que estaba oculto. La revelación teológicamente se define, escriba, la manifestación del carácter, la voluntad y la presencia de Dios por medio de la creación y su palabra. Vamos a tratar de guardar un poquito de silencio. Es la manifestación del carácter, la voluntad y la presencia de Dios por medio de la creación y su palabra. Así que en este caso tenemos la revelación general y la revelación
especial. La revelación general por medio de la creación. La revelación especial por medio de la Biblia. Eso es lo que le acabo de decir. ¿Qué es revelación? Que Dios manifiesta su carácter, que Dios manifiesta su voluntad, que Dios manifiesta su presencia. Lo hace por dos medios. El primero es la revelación general. A todo mundo se lo manifiesta. Por eso el apóstol Pablo le dice, no tienes excusa, tú hombre, que quieres decir y hacer y todo, tú no tienes excusa, tú estás viendo toda la revelación general de Dios. Ahí Dios te está diciendo que es real, no hay excusa para tu vida. Esta es la primera, la revelación general. En ella Dios se muestra al ser humano por medio de las cosas naturales, por medio de todo lo que existe, porque la Biblia dice en el Salmo 19:1 que la creación es obra de sus manos. La segunda, la revelación escrita, primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Ya lo tenemos, dice la Biblia, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ya no se está refiriendo el apóstol Juan a la creación, ya el apóstol Juan se está refiriendo a la palabra escrita. Oigan, yo les acabo de escribir todo esto, y de hecho, acuérdense que la sola escritura va casada con la toda escritura, entonces nosotros podemos ampliar a todo lo que está escrito aquí. Todo lo que está escrito aquí es para que conozcas a Cristo, para que conozcas su voluntad. Pregunta, ¿todos en el mundo conocen a Cristo y su voluntad por medio de su palabra? No. Por eso es que esta se llama revelación especial. La otra, revelación general, todo mundo la puede conocer, todo mundo es capaz de ver la creación de Dios. En la Biblia, Dios nos presenta a Cristo, nos detalla su persona, sus obras, sus estados, nos muestra sus propósitos, expone todos los hechos que conciernen a Dios. Vaya, la Biblia nos habla del propósito, carácter y voluntad de Dios. El segundo término, esto no está muy difícil, el segundo es inspiración. También del griego, esta sí no me la aprendí bien, theotenekus, Theo, que significa Dios, y Neutos, que significa aliento o respirar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es, ¿qué dice ahí? Inspirada, subraya ahí su palabra, la palabra en su Biblia, inspirada, viene del griego theopneustos, es una palabra compuesta. Theo significa Dios, neustos significa aliento, respiración. La inspiración significa, en el griego, literalmente respirar de Dios, Dios respirando. Eso es lo que significa inspiración, respiro o aliento de Dios. Se traduce como divinamente soplado. De hecho, esto lo vamos a ver ya cuando hace mucho tiempo hicimos un discipulado que hablábamos de la inspiración de la Biblia. Dios respira su palabra y el ser humano la exhala, la mete a su ser. Eso fue lo que hizo durante la inspiración. El Espíritu Santo fue soplando en el hombre, o sopló en el hombre, para que el hombre hable o escriba correctamente y con autoridad la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:21, vaya 2 de Pedro 1:21. ¿Por qué lo estamos ligando aquí con neumatología? Porque revelación, inspiración e iluminación son tareas que el Espíritu Santo realiza.
y las tres tienen que ver con su palabra. Por eso es que la vamos a ligar con bibliología. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Teológicamente, inspiración es la operación divina que ejerce Dios o el Espíritu Santo específicamente sobre los autores humanos. Dios les dio directamente el mensaje que escribir, custodió su trabajo para que no hubiera errores, pero no alteró su propio estilo personal en la confección de los escritos originales. Comunicó luego el trabajo hecho, su aliento divino, para que todo el escrito original sea absolutamente la palabra de Dios. Escriba, es traducción de lo que le acabo de decir. Es el Espíritu Santo el que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Es el Espíritu Santo el que capacita al hombre para escribir perfectamente la verdad revelada. Ya lo vamos a ver más a fondo cuando hablemos de bibliología. Quiero que levanten su mirada y me vean. Mucha gente cree que los escritores del Nuevo Antiguo Testamento, como que el Señor venía, los tomaba el Espíritu Santo y cerraba los ojos y escribía, que vemos muchas películas y creemos ese tipo de cosas. Lo primero que el Señor hacía era revelarles Apocalipsis, los iba preparando, no escribían nada que ellos no entendieran, que no comprendieran, que no tuvieran al menos cierto conocimiento, cierta visión. El Señor revelaba, abría el velo, les daba un apocalipsis, una revelación, una manifestación. Una vez que ellos entendían ciertas situaciones, por ejemplo los evangelistas, oye, ya se me reveló, ya entiendo que Jesucristo vino, hizo todo esto. En ese momento ellos ya tenían la revelación, después el Espíritu Santo daba la inspiración. No es que saliera de ellos, no es como nosotros, le he dicho muchas veces, el querer como el hacer lo pone el Señor. ¿Qué decía Lucas? ¿Sabes qué, Teófilo? Te voy a escribir un libro donde te va a decir todo lo que ha hecho Jesús. Y mira, Jesús empezó a hacer esto y esto. Eso era la inspiración. Lucas primero tuvo la revelación, saber todo lo que estaba pasando, y después el Señor, el Espíritu Santo, pone en él el querer como el hacer. Ahora, para los escritores fue de manera única. Para nosotros, aunque llegamos a decir que el Espíritu nos inspiró, no es realmente de la manera en que inspiró a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en ellos no hubo errores, en nosotros sí puede haberlos. El tercer término es iluminación. Del griego, fotismos. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Iluminación. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué dice? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Teológicamente, la iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que podamos entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. Escriba, la inspiración capacita al escritor, la iluminación capacita al lector.
La inspiración capacita a los escritores, la iluminación capacita a los lectores. Ya lo único que queda en nuestros tiempos es iluminación de parte del Espíritu Santo. Ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nuevas inspiraciones. Lo único que tenemos es la capacidad. La iluminación es necesaria para comprender y creer de corazón la verdad de la Escritura. En el caso de los inconversos, como no tienen al Espíritu Santo, ellos no entienden, no comprenden la verdad de la Escritura. Primera de Corintios 1:18. ¿Ya lo tenemos? Dice el 18, porque la palabra de la cruz, hablando del Evangelio, es locura a los que se pierden. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que se pierden, ellos no entienden el Evangelio, porque no lo tienen. Pero a los que se salvan, ¿quiénes son los que se salvan? Nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, es el poder de Dios para transformarnos. Si vamos bien hasta aquí, con el creyente es totalmente diferente. Con el creyente la palabra nos ilumina. Ahí mismo, 1 Corintios 2, pero del 9 al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino recibimos el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, hasta aquí esos nada más los términos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No, si es de negro. Diferencia entre conceptos. Aquí se lo acabo de poner, con estos de verde. Que la revelación y la inspiración son para el escritor, la iluminación es para el lector. Dios le habló de muchas maneras a cada escritor lo que tenía que escribir. Eso es revelación, les abrió el panorama. El escritor, una vez que fue revelada la verdad de Dios, escribió lo que Dios dejó y quería que escribiera. Eso es inspiración. Lo que ellos escribieron, ya inspirados y revelados por Dios, llega y seguirá llegando al corazón del hombre. En otras palabras, el hombre que entiende lo que está escrito es porque tiene la iluminación. Estos tres pensamientos los encontramos en el texto que leímos al principio, en 1 Corintios 2, del 9 al 11, en los versículos 9 al 11, del 9 al 16, en los versículos del 9 al 11 encontramos la revelación, póngala ahí en su Biblia, del 9 al 11, revelación. Dice, vamos a leerlo nuevamente. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, a menos que el Espíritu de Dios abra el velo y te lo revele. La única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona te diga, te lo revele. La única manera de saber los propósitos de Dios es que Dios te lo revele. Esto solamente fue posible por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a los escritores de la Biblia esos grandes misterios. El segundo término, versículos 12 y 13, la inspiración también está aquí. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que recibimos el Espíritu que proviene de Dios,
para saber lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora el apóstol Pablo nos dice que Dios le reveló a los escritores de la Biblia grandes misterios y que después los inspiró a escribirlos para que otras personas más lo conocieran. No solamente les mostró su palabra, sino que también les dio las palabras correctas para poder expresarlo. Usó el lenguaje autor del humano. El tercer término, la iluminación, versículos 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo termina hablándonos de inspiración, de iluminación, el poder para entender la Biblia. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Pero las personas que hemos nacido de nuevo podemos entender las Escrituras porque el Espíritu Santo es el Maestro divino. Conclusiones, escriba. La revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. La revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para producir las Sagradas Escrituras. Una vez, hasta ahí nada más, una vez que el canon se cerró, nosotros creemos que el canon se ha cerrado, la revelación y la inspiración ya no son necesarias. Nosotros no creemos que haya nuevas inspiraciones, no creemos que haya nuevas revelaciones. Dios ya habló lo que quiso hablar, lo sigue haciendo, nos sigue hablando, sí, pero única y exclusivamente por medio de la Escritura. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos está diciendo esto que te acabo de decir: reveló, inspiró de muchas maneras, muchas situaciones, toda la verdad. En estos últimos tiempos nos habla por medio de ¿quién? El Verbo. ¿Y el Verbo dónde está? Aquí en la Escritura. Con esto quedan descartadas una vez más, ya lo habíamos descartado muchas veces cuando hemos hablado de la sola Escritura, cuando hemos hablado de soteriología, de cristología. Una vez más quedan descartadas las nuevas revelaciones, las revelaciones frescas, el vino nuevo, o como sea que le quieran llamar. Además, también quedan descartados los supuestos escritos inspirados que no son la Biblia, como el libro del Mormón o el Atalaya, porque hay mucha gente que te dice: sí, la Biblia es inspirada, pero el libro del Mormón también. No es cierto. Una vez que se cerró el canon, el Espíritu Santo no inspiró nada más. Pero el libro de Elena White tampoco se cerró el canon, el Espíritu Santo no inspiró nada más. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a terminar ya. Le dije, la clase del día de hoy iba a ser rápida. Mucho de lo que vimos el día de hoy lo vamos a estar retomando cuando estudiemos bibliología. Lo de que quería era llevarle a buen término esta serie de enseñanzas de neumatología. Ya estudiamos acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Dejé hasta el último este tema para poderlo ligar con bibliología. Hemos entendido que el Espíritu Santo fue quien reveló e inspiró a los autores que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.
y a todos los lectores de todas las épocas, Él es quien nos ilumina para entender que no es lo mismo a que tengamos una nueva revelación. Solamente quiero que quede bien claro, el Espíritu Santo nos ilumina por igual. ¿Qué significa? Que a mí no me puede mostrar una verdad y a ti mostrarte otra verdad diferente, porque entonces tendríamos un Dios esquizofrénico, y no es así. El Espíritu Santo nos ilumina la misma verdad a todos y cada uno de los que tenemos la mente de Cristo. La revelación, la inspiración fue dada solamente a hombres selectos, a hombres que el Espíritu Santo eligió, porque Él quiso elegirlos en su momento. En cambio, la iluminación, esa está al alcance de cualquier creyente. Todos los creyentes necesitamos esa iluminación. Ore a Dios de ahora en adelante en su casa y los días miércoles: Señor, ilumínanos con tu palabra. Ya no nos va a revelar nada, ya no nos va a inspirar nada, pero sí nos ilumina por medio de su palabra con la verdad. Quiero terminar exhortándote, quiero que cierres tus ojos y escuches lo siguiente. Dios mismo reveló, Dios mismo inspiró, Dios mismo iluminó a los escritores bíblicos para que el mensaje del Evangelio llegara a nosotros los seres humanos. Los libros de la Biblia se fueron escribiendo a lo largo de casi 15 siglos, no solamente para que la publicaran y la guardaran en un librero, sino para mostrarnos, para iluminarnos con el reino de Dios y su justicia por medio de Jesucristo. El Dios creador, el Dios redentor, se ha puesto en contacto íntimo con sus hijos. Y con esta exhortación quiero terminar. Seamos agradecidos y correspondamos a esa gracia divina, escudriñando fiel y regularmente la Escritura. De nada ha servido de que el Espíritu Santo haya inspirado, haya revelado, nos tenga esa gracia de iluminar su verdad a nosotros los seres humanos, sus hijos, si nosotros sus hijos somos flojos e indisciplinados para escudriñar la Biblia. No solamente para leerla, sino para escudriñarla, para ir al fondo, para discipularnos fiel y regularmente. El Espíritu ya utilizó hombres piadosos, el Espíritu los eligió, los hizo escribirla. Y nosotros, que la tenemos al alcance de tantas formas, de tantas maneras, somos muchas veces perezosos e indiferentes en nuestro tiempo de lectura de la Escritura. Un cristiano que verdaderamente no tome en serio su tiempo de lectura diaria con Dios, ese siempre va a ser un cristiano inconstante, un cristiano inmaduro, un cristiano que no crezca. Cuando tú empieces a tomar en serio tu tiempo de intimidad con Dios por medio de la lectura, entonces va a ser una manera en que le estás diciendo: gracias, Señor, gracias por aquellos autores que tú les revelaste la verdad, que les inspiraste para que la escribieran, y gracias porque a mí me iluminas, Espíritu Santo, para entender eso que tú ya dejaste escrito. Tú me iluminas con la verdad. Pero mientras no lo hagas, mientras no la leas, tú puedes decirle gracias 1000 veces, pero realmente tu agradecimiento es superficial, porque no estás atesorando lo que Él hizo para que llegara estas escrituras a nuestros días. Gente, se lo he dicho muchas veces, que quisiera tener copias a su disposición, y nosotros las tenemos empolvándose en el librero, o lo traemos en la Biblia, en el celular, casi como amuleto, para que me vaya bien, para que no me lo roben, cuando realmente debería de ser parte de nuestra vida diaria el leer la Escritura. Esa Escritura que el Espíritu Santo reveló, que el Espíritu Santo inspiró, y que el Espíritu Santo sigue iluminando a la vida de sus hijos. Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche, porque hemos terminado ya un estudio completo acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Son 33 clases, mi Dios, que se dicen sencillas, pero que has sido tú quien las ha traído de la mente al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Al menos esa ha sido la intención por la cual hemos enseñado este tipo de escritos, mi Dios. Yo le doy gracias, Señor, por el estudio que se viene próximamente de bibliología, no sin antes rogarle que nos haga conscientes de que su Espíritu Santo
está en todo momento y en todo lugar con nosotros, a nuestro alrededor y dentro de nosotros, que somos llenos de su Espíritu, pero que esa llenura puede ir en aumento, que nuestra espiritualidad siempre tiende a crecer, que tú nos quieres llevar siempre a dar fruto, y cuando damos fruto tú nos podas para que demos más fruto, Señor, nuestra espiritualidad siempre creciendo, que seamos conscientes de nuestra relación con el Espíritu Santo, que nos lleve a Cristo en todo momento, que seamos agradecidos por este tipo de enseñanzas que abren nuestro entendimiento y que nos anclan cada vez más fuerte en la verdad, porque si no somos arrastrados por viento de doctrina, si las supuestas nuevas revelaciones o nuevas unciones no han hecho mella en nuestra vida, no es porque somos mejores, es porque usted ha tenido a bien darnos un ancla, que son este tipo de enseñanzas bíblicas que nos tienen cimentados, que nos tienen firmes en esa verdad que usted ha iluminado durante 20 siglos y que usted seguirá iluminando hasta el regreso de Cristo.